La sábana santa de Turín ha conmovido durante siglos no solo a los cristianos, sino también a químicos, físicos e incluso criminólogos, personas de disciplinas aparentemente inconexas. Y lo más característico de los eventos relacionados con la sábana santa de Turín es este misterio creciente en el que cada nuevo descubrimiento viene acompañado de más preguntas sin respuesta. Hola a todos. Entre las particularidades de la sábana santa de Turín hay aspectos que ni siquiera las técnicas científicas más avanzadas han logrado esclarecer. No hace mucho un grupo de científicos volvió a intentar descifrar sus enigmas, pero el resultado solo trajo más confusión a la historia sobre su verdadero origen. Bienvenidos a Pangea. Hoy vamos a descubrir qué fue exactamente lo que encontraron los científicos al analizar la estructura de la sábana santa de Turín y qué nuevos misterios surgieron a partir de ese hallazgo. La historia de la sábana santa de Turín. Según el Nuevo Testamento, así comenzó la historia de la sábana santa. Tras la crucifixión de Jesucristo, su cuerpo fue entregado a José de Arimatea, quien lo bajó de la cruz y lo envolvió en una tela de lino, es decir, la sábana santa. La sábana santa simbolizaba que, ante la muerte, todos los seres humanos son iguales. Por eso era una simple tela de lino sin ningún tipo de decoración. El cuerpo de Jesucristo, envuelto en la sábana santa, fue depositado en una cueva funeraria, cuya entrada fue sellada con una gran piedra. Sin embargo, al amanecer del primer día de la semana, cuando Salomé y las dos Marías llegaron para lavar el cuerpo y ungirlo con aceites, la piedra había sido removida y el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Al escuchar los gritos de las mujeres, los apóstoles Pedro y Juan corrieron hasta el lugar y dentro del sepulcro vacío solo encontraron los lienzos funerarios, es decir, la sábana santa. Después de este episodio, narrado en el Nuevo Testamento, la sábana santa no volvió a cobrar notoriedad sino hasta el año 1355, más de 13 siglos después. Fue Geoffrey de Charny quien dio a conocer la existencia de la sábana santa al mundo cristiano. Era un noble francés, caballero del rey Juan II y uno de los guerreros más respetados de su tiempo. Geoffrey de Charny presentó oficialmente la sábana santa por primera vez en una iglesia que él mismo había fundado en la localidad de Lirey. Desde entonces, en los documentos oficiales de la ilustre casa de Charny, la sábana santa comenzó a mencionarse de forma constante como una reliquia sagrada. Pero entonces surge una pregunta inevitable: ¿dónde obtuvo Geoffrey de Charny la sábana santa? No se ha encontrado ningún documento que acredite de forma clara la transferencia de la sábana santa, pero sí existen tres hipótesis principales. La primera sostiene que el rey Juan II de Francia se la entregó a Charny como muestra de confianza especial, aunque no hay documentos que respalden esta teoría. La segunda hipótesis afirma que quien le dio la sábana santa a Charny fue un pariente suyo que participó en la Cuarta Cruzada en 1204. Durante aquella expedición se produjeron saqueos en Constantinopla, ciudad donde posiblemente se encontraba guardada la sábana santa. La tercera hipótesis plantea que Geoffrey de Charny recibió la sábana santa de un donante anónimo cuya identidad nunca se conoció. Esta posibilidad, por ejemplo, fue mencionada en una carta por el obispo de Troyes. Presentamos aquí estas teorías con detalle porque el desconocimiento sobre el origen de la sábana santa es una de las razones por las que algunos dudan de su autenticidad. Lo único que se sabe con certeza hasta ahora es que la sábana santa fue custodiada durante mucho tiempo en la iglesia de Lirey y que tras la muerte de Geoffrey de Charny en la batalla de Poitiers en 1356 pasó a manos de su esposa, Jeanne de Vergy. La sábana santa permaneció en poder de los descendientes de Charny durante más de 100 años, hasta que fue transferida a la Casa de Saboya y más tarde expuesta en la Catedral de San Juan Bautista de Turín. Historia de las investigaciones científicas sobre la sábana santa. En realidad, durante varios siglos, solo los creyentes hablaban de las extrañas características de la sábana santa, y entre ellos no había nadie que dudara de su autenticidad.
Para la mayoría de los peregrinos que visitaban la iglesia de Turín, la sábana santa era un milagro sagrado en sí mismo, y ni siquiera se planteaban su naturaleza física real. Aún así, aunque de forma discreta, sí existieron intentos de investigar la reliquia con métodos científicos. Específicamente se realizaron observaciones a simple vista, análisis mediante espectroscopía y rayos X, y observaciones al microscopio, aunque de forma aislada. En 1898 se produjo uno de los descubrimientos más inesperados e interesantes de la época, y de hecho fue este hallazgo el que despertó el interés de la comunidad científica por la sábana santa de Turín. Un abogado y fotógrafo aficionado, con permiso especial, fotografió la sábana santa sobre placas secas, y de repente notó que las marcas de la tela se veían como un negativo fotográfico. Las zonas claras de la tela aparecían oscuras en el negativo y viceversa, las zonas oscuras se volvían claras. Y al revelar aquel negativo, lo que apareció no fue un contorno borroso, sino un rostro humano con barba y un cuerpo entero claramente definido. Pero ¿cómo pudo generarse un negativo así casi 19 siglos antes de la intervención de la fotografía? El impactante descubrimiento de Pía provocó un intenso debate durante los primeros años del siglo XX, pero con el tiempo fue quedando en el olvido. Todo eso cambió radicalmente en 1978. Ese año, como parte del proyecto STURP, Programa de Investigación de la Sábana Santa de Turín, un numeroso grupo de científicos obtuvo autorización para examinar directamente la sábana santa durante un periodo prolongado y llevó a cabo un estudio detallado con instrumentos modernos. A partir de entonces, comenzaron a sucederse descubrimientos científicos realmente asombrosos. Fueron tantos que resultó imposible determinar cuál de todos era el más importante. Por ejemplo, se descubrió que el lino de 4 metros de largo había sido tejido con una técnica muy compleja, que en aquella época solo se usaba en Oriente Medio con fines especiales. La sábana santa está tejida con un patrón particular de espiguilla, conocido por los expertos como sarga de espiga 3-1. Este tipo de tejido era extremadamente raro en las telas producidas durante el siglo I. Además, en las fibras del lienzo se detectaron rastros de lavado y blanqueado con jabón elaborado a base de aceites vegetales, así como partículas de calcita, cuya composición mineral coincide con la de las rocas de Jerusalén. En realidad, todas estas características solo indican el posible origen de la sábana santa, y para los creyentes no constituyen una revelación divina. Para los científicos, sin embargo, estos datos constituyen evidencias sólidas que respaldan lo escrito en el Nuevo Testamento. Pero en comparación con el mayor enigma de todos, las huellas humanas impresas en el lienzo, los nuevos hallazgos sobre su estructura resultan casi insignificantes. Y es que, si bien esas huellas son un fenómeno sorprendente, lo más impactante no es eso. Lo que más desconcertó a los científicos fue descubrir que esas marcas solo están presentes en la capa más superficial de las fibras, con un espesor de apenas unos pocos micrones. Debajo de esas marcas no se hallaron restos de pintura, ni pigmentos, ni nada adherido a la tela. Con las técnicas de pintura y retrato de la época, era imposible crear una imagen con esa delgadez. Y esto no era más que el inicio de una interminable lista de misterios. Por ejemplo, se determinó que en la sábana santa no hay ningún trazo de pincel en una dirección determinada. Es decir, no parece que esta imagen haya sido pintada. Sin embargo, tampoco se asemeja a una simple huella dejada por un cuerpo humano real. Si se tratara de una marca corporal, debía haber deformaciones o líneas dobles, pero la imagen de la sábana santa es nítida y sorprendentemente proporcionada. Y hay más. Sorprendentemente se descubrió que esta imagen tiene volumen. Las variaciones de luz y sombra en la imagen del lienzo están relacionadas con la distancia entre el cuerpo y la tela. Por ejemplo, las partes del cuerpo en contacto directo con la tela aparecen más claras, mientras que los huecos oculares son considerablemente más oscuros. Los científicos no tienen la menor idea de cómo se produjo ese efecto, pero lo que más revuelo causó fue el estudio de las manchas de sangre humana presentes en la sábana santa.
Un análisis detallado de esas manchas confirmó que se trata de sangre real, con componentes derivados de proteínas, hemoglobina y bilirrubina, descartando por completo la presencia de pintura. Un nivel elevado de bilirrubina en la sangre es característico de personas sometidas a sufrimientos extremos o a un shock traumático. Además, las investigaciones revelaron que la sangre había impregnado la tela, mientras que la imagen humana se encontraba encima de esa sangre ya seca. En otras palabras, primero se impregnó la sangre y luego apareció la imagen en la tela. Otros resultados del análisis de la Sábana Santa coinciden de forma asombrosa con lo que describen los evangelios sobre la crucifixión de Jesucristo. Se pueden observar claramente marcas de azotes por todo el cuerpo, manchas de sangre en la parte posterior de la cabeza debido a una corona de espinas y heridas en las muñecas provocadas por clavos. También se hallaron rastros de clavos en los pies, una herida en el costado y lesiones en la nariz y el rostro que corresponden a caídas sufridas mientras cargaba un objeto pesado. Todos estos hechos se vieron reforzados por el análisis del polen de plantas antiguas conservado en la tela. Ese polen corresponde a especies originarias de Oriente Medio y de la región del Mar Muerto. Además, las partículas que contienen calcio halladas en las fibras de lienzo son similares a las encontradas en telas antiguas de Jerusalén, lo que respalda el origen de esta tela. Estos hallazgos fueron considerados uno de los mayores descubrimientos del siglo. La comunidad científica se dividió. Algunos investigadores reconocieron la importancia y fiabilidad de estos datos, mientras que otros los criticaron abiertamente. Para los creyentes, los resultados de las TURP representaban una nueva confirmación de su fe, pero surgieron también escépticos que señalaban que la coincidencia con los evangelios era demasiado perfecta y excesiva. Y entonces, todo cambió de repente. La datación por radiocarbono de 1988. En 1988, con el objetivo de zanjar de una vez por todas la controversia sobre la autenticidad de la Sábana Santa de Turín, 3 prestigiosos laboratorios realizaron una prueba de datación por radiocarbono. Para este análisis se recortó una pequeña sección de uno de los extremos del lienzo de 4 metros, la cual fue enviada de forma anónima para su estudio. Además, se eligió un extremo de la tela que, visualmente, presentaba menos suciedad y daños. Y el resultado sorprendió a los científicos y causó una profunda decepción en parte de los creyentes. Los 3 laboratorios coincidieron plenamente. El tejido databa de mediados del siglo XIV. Inmediatamente, quienes tenían una fe débil o eran escépticos concluyeron que la Sábana Santa de Turín era una falsificación. Y con ello todas las características inexplicables de la Sábana Santa fueron olvidadas. El hecho de que ni en el siglo I ni en el siglo XIV, ni siquiera hoy en día, sea posible dejar huellas negativas como las que muestra la sábana en un tejido, quedó completamente relegado. Sin embargo, cuando la conmoción causada por aquel resultado empezó a calmarse, los investigadores que participaron en el proyecto STURP volvieron a poner sobre la mesa esas características aún sin explicación, y plantearon la hipótesis de que la muestra usada para la datación no había sido tomada correctamente. La razón era que el fragmento analizado provenía de una esquina de la Sábana Santa que había sido restaurada tras el incendio de 1532. Como consecuencia, los datos correspondientes a una época se mezclaron con las de otra, y lo que se midió fue un valor promedio entre ambos. Una de las pruebas que indican que la tela fue reparada es la presencia de algodón mezclada en la muestra, un material que no se encuentra en el cuerpo principal de la sábana. Este hecho respalda la hipótesis de que se añadieron fibras del siglo XIV a la tela original de la Sábana Santa. Entre los años 2000 y 2010 se realizaron nuevas investigaciones, esta vez sobre fibras del tejido original que no habían sido reparadas. Dichos estudios concluyeron que las fibras eran más antiguas que los resultados obtenidos en la datación por radiocarbono, aunque no se logró precisar con exactitud su antigüedad. Aún así, las dudas sobre los resultados del análisis de 1988 no han desaparecido por completo. El debate sobre la autenticidad de la Sábana Santa de Turín
continúa vigente hasta el día de hoy. ¿Cómo quedó impresa la figura humana en el lienzo? También sigue abierto el debate sobre cómo pudo aparecer una figura humana en la tela de forma tan inexplicable. Según una de las teorías propuestas por los físicos del proyecto STURP, esta imagen podría haberse formado a partir de un pulso de energía breve pero extremadamente intenso. Esta hipótesis explicaría por qué se produjeron alteraciones únicamente en la capa más superficial de las fibras, sin causar daño térmico en el cuerpo del tejido. El pulso habría generado una imagen tridimensional, sin dejar ninguna señal de calor. La naturaleza de ese destello es algo que la ciencia moderna no puede explicar, y los propios científicos lo reconocen abiertamente. Aún así, era necesario darle un nombre a este fenómeno. Por eso, los físicos Jumper y Jackson lo bautizaron como descarga de corona. Según su hipótesis, en un momento dado, el cuerpo humano habría emitido repentinamente un haz de energía similar a un flujo de protones. Este flujo energético habría provocado la evaporación instantánea de la humedad en la capa más externa del lienzo. Como esta energía se habría emitido desde el interior hacia el exterior, su intensidad habría sido mayor en las zonas de contacto directo con el cuerpo, como la nariz, la frente o las rodillas. En esas áreas la tela presentaba un oscurimiento notable. En cambio, en las regiones más alejadas del cuerpo, como las cuencas de los ojos o los costados, la energía fue menos intensa y la coloración de la tela resultó mucho más clara. Así se formó el negativo de la figura humana, con una codificación integrada de información tridimensional. Esta hipótesis también explicaría por qué no se detecta imagen alguna debajo de las manchas de sangre. La razón sería que la sangre, al contener humedad, tenía una conductividad distinta a la de la tela y habría actuado como una barrera protectora frente al pulso energético. Sin embargo, la gran incógnita sigue sin resolverse. ¿Qué fue exactamente ese destello de energía? Parte de esta pregunta comenzó a esclarecerse gracias a recientes estudios realizados por el Instituto de Cristalografía de Bari y la Universidad de Padua sobre la sangre presente en la sábana santa. Se descubrió que parte de la hemoglobina de esa sangre se había descompuesto en nanopartículas de creatinina y ferritina, y que la estructura cristalina de esas partículas era anómala, con un orden molecular alterado. Investigaciones adicionales llevaron a la conclusión de que estas deformaciones podrían haber sido causadas por una corriente de neutrones generada por una reacción nuclear. Por supuesto, esta clase de conclusiones no hacen más que generar aún más interrogantes que respuestas. En esencia, ambas hipótesis solo demuestran que hace unos 2000 años ocurrió algo que la física moderna no puede explicar. Los creyentes conocen bien a qué se refieren estas teorías, pero el deber de los científicos es dudar de todo y aplicar fundamentos científicos a los hechos observables. Y cuando esos hechos no pueden explicarse o resultan contradictorios entre sí, los científicos se ven ante un callejón sin salida. De este modo, la sábana santa de Turín sigue siendo un caso único, un misterio que obliga a la ciencia a buscar respuestas sin renunciar a la posibilidad de creer. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima y que estés muy bien.